estamos en vivo. La precariedad del poder. Bueno, en vivo. Muy buenas tardes. Acá estamos en vivo. Hola. Esto es Desenredar. Para usar en la Hoy pantalla tecnología. la precariedad. Cuarto round. Hoy tenemos un invitado, Walter Sánchez. ¿Qué tal? Bueno, Hola a todos. ¿Qué muchachos. tal, Walter? ¿Cómo Hola a estás? todos. Bueno, vamos a empezar Vamos con a los brindar. brindis. Vasos diversos, vasos de plástico, la crisis, que era macrista. Bebidas diversas. Bebidas diversas. Diversos brebajes para el alma y el espíritu, así que salud. Bueno, hoy tenemos un programa con Pulenta, pulenta. Sí, bastante contenido. Se viene con Jorgito- todo, estén atentos porque sé que van a querer opinar. Jorgito se nos va también dentro de poco. Mañana me voy para Uruguay a ver la actualidad de las redes uruguayas, pero en vivo. Voy allá a ver cómo trabajan las redes en Uruguay. La de peleadores también, ¿no? ¿Qué efecto producen las redes sociales en Uruguay? Así que voy a estar de corresponsal si la tecnología nos lo permite. Bueno, bien, podemos transmitir El desde domingo allá. que viene, Así que el domingo que viene vamos a tener de última las grabaciones. última las grabaciones. Pero esperemos. Bueno, Walter, ¿cómo estás? Bien. Pero bueno, gracias por la invitación. Saludos acá a la audiencia. Digo, estoy sorprendido por la picada. No sé si se ve la picada acá. No se ve porque no queremos que vean el salamín que está gomoso. Pero está, la verdad que está impresionante, digamos, Bueno, el lugar. Así que bueno, muy agradecido. está cómodo, hace Sí, un sí, poquito de calor, pero bueno, el muchacho que iba a instalar el aire acondicionado no vino, no alcanzó para el combustible. Sí, lo ponemos en la. Ahora, ahí estamos. Ahora sí. El estigma, la marca registrada. Así que bueno, hoy vamos a hablar de todo. Hoy vamos a hablar de economía, de política. Vamos a pasar revista a cómo está la situación. Esto es muy importante. Bueno, Walter es profesor, egresado de la UBA, profesor de historia. Actualmente se desempeña dando clases en el Nacional Copérnico. Bueno, presentate qué otras actividades realizás. Como he visto, haces informes, análisis. No, bueno, también digamos soy profesor de Nacional de San Isidro, he sido delegado congresal, tanto en el Subteba, por el Subteba San Isidro, con una actividad digamos sindical, pero bueno, básicamente creo que es un trabajador más que lucha contra este ajuste que ha caracterizado digamos a todos los gobiernos de turno, digamos. Así que básicamente es esa, es una presentación humilde. No, por favor. Presentación. No más que Humilde, no más caramba. No, bueno, muy bien. Y bueno, además digamos, te dedicás, te tomás el trabajo de analizar la realidad para salir de las meras opiniones, si bien aportás tu opinión personal, y lo importante es que un poco de eso se trata nuestro programa, ¿no? ¿Por qué? O sea, Sí, porque mira, lo importante es esto. Fíjate que estamos ante una particularidad, ¿no? O sea que, viste que hubo una época en donde en los programas de televisión estaba de moda ser cocinero, después en otra estaba de moda tal cosa. Ahora las nuevas vedettes son los economistas. es verdad. Es una cosa... Es verdad, está Milei por todos lados. Es una novedad. Y luego, sí. Luego Latin Lover. Milei está verdad. Pero esto tiene una explicación. Eso quiere decir que hay una avidez por parte del público Sí. de entender por qué estamos en crisis. Porque estamos en una situación particular. Bueno, puede decir, bueno, pero crisis ha habido siempre, pero ¿cuál es la particularidad de ahora? Que la gente ya viene haciendo experiencias con gobiernos de distintos signos y siempre lo mismo. Es decir, hemos tenido crisis con un gobierno populista, ahora tenemos una crisis con un gobierno neoliberal, después tuvimos crisis con un gobierno radical, después una crisis con un gobierno peronista, Es decir, este país ha probado todo. Ha probado absolutamente todo. Gobiernos de facto, gobiernos de derecha, gobiernos de centro-izquierda, los Todos con populistas. crisis. Todos con crisis, pero aparte, ya habiendo hecho todo. Gobiernos que han devaluado, gobiernos que han puesto uno a uno, gobiernos con inflación, gobiernos sin inflación, gobiernos con déficit, sin déficit. Igual, viste como que hay como una correlación histórica, me parece, ¿no? Entre, por ejemplo, los distintos economistas liberales de las dictaduras, Álvaro Sogaray, Diego Bacena, ¿no? En el gobierno de el golpe del... Sí, el golpe del 66. el Longanía, sí, Es decir, pero todos han tenido de alguna manera la misma apuesta en escena. De decir, bueno, Álvaro Sogaray, la mítica frase, ¿no? ¿Qué pasa en el invierno? ¿Qué pasa en el invierno? Y si uno hace un salto histórico, uno puede ver ahora cómo te dicen, bueno, lo peor ya pasó, hay que pasar el verano,
¿Dijeron hay que pasar el verano? No, pero creo que... no, perdón, bueno, No, es bueno, emergencia, es típico después del tercer trimestre. Lo saqué de lo lo que escribió él, en Claro, realidad. exactamente, lo típico. Pero No, esta idea de que, bueno, sufrí ahora porque después tendrás el reino de los cielos, ¿no? ahí Eso va, es perfectamente. el estigma cristiano. Hay que Perfecto. Sí, padecer, mira, vos padecer. justamente le diste la tecla, porque lo que yo escribí, lo que intento demostrar, es que justamente no hay sufrimiento que nos lleve al reino de los cielos. Es más, de hecho, digamos, sin querer entrar ya de lleno, digamos, al trabajo escrito, una de las cosas que yo quiero demostrar es que por más ajuste que haga, las cuentas siguen sin cerrar. Entonces, estamos ante una situación nueva, porque cuando empezó este gobierno, decíamos que este gobierno le querían cerrar las cuentas con la gente afuera. El problema es que ahora las cuentas no cierran ni con la gente afuera. Entonces, cerrando la idea que yo quería cerrar anteriormente, Sí. la gente quiere saber por qué. Pese a que hemos tenido distintos gobiernos, distintos modelos económicos, distintos signos, siempre estamos en crisis. Eso es lo que explica por qué las nuevas vedettes son los economistas. Ahora, hay que entender la situación que se viene, porque esto es complejo. La crisis argentina también es el emergente de una crisis todavía mayor. Internacional. La guerra comercial con China, esta guerra que está teniendo Trump con la Reserva Federal, es parte de un contexto. Entonces eso fue lo que me motivó a decir, bueno, sentémonos y expliquemos bien qué es lo que está pasando. Ahora, a mí me surge una pregunta. Este interés de la gente, del común de la gente por los economistas, porque les expliquen, también tiene como su correlato en que haya presidentes que son empresarios. Bueno. ¿No? Porque en Estados Unidos, Argentina, no sé, hay un par más, pero... Como gente que no viene de la política. Claro, que llegue a la política, a una cuestión humana de lo social, un humanista, a mí me sonaba siempre me sonó como más que tiene que ver un empresario, claro, que solo ve números en un país. O sea, es como, esa es mi idea del empresario. No, está bien. Sí, un país como balance, déficit, no ve las cuestiones humanas que se tratan de otra manera y que por ahí la economía de un Estado puede estar destinada a esas cosas que no son redituables como empresa. Sí, es parte del mismo emergente, digamos. Estos empresarios presidentes es parte, digamos, de este proceso de crisis, que ahora es una crisis que viene más del capitalismo global. Ahora, no es un síntoma también del agotamiento de la política siempre alineada al régimen. Es como que, bueno, la nueva vedette, aparte de los economistas, digo, ¿no? A la hora de las elecciones presidenciales, sería, bueno, mira, este tipo no viene de la política, como si la política fuese mala palabra, un poco retomando lo que dice él, hubo tanto engaño, tanta mentira, que, digamos, se le cree más, o así pareciera, a un tipo que viene de la gestión, claro, ¿no? Privada. Sí, el mejor ejemplo es Donald Trump. Es un tipo que nadie apostaba ni 5 pesos de que... Sí, no, está bien. Estoy viendo que ustedes están comiendo. Nosotros vamos a seguir comiendo. Esto es así. No hay que durar las 2 No, horas. yo decía que de Donald Trump, y digamos, ¿cuál era el candidato de la burguesía? ¿Cuál es el candidato, si querés, de la corporación política? Era Hillary Clinton. Es un cuadro de la burguesía norteamericana. Y sin embargo ha ganado un tipo que en el fondo es un payaso, un tipo que hasta cierto punto es ajeno a esa corporación. ¿Me entendés? Yo siempre, mira, para esto tengo la misma frase. La gente está cansada de los House of Cards. Eso ustedes vieron la serie. ¿Me entendés? Es decir, han gobernado como el protagonista de House of Cards y bueno, y la gente, el emergente de estos tipos, obviamente que hay un montón de cuestiones políticas que también hay que tomar, pero uno de los elementos que tomamos es que justamente hay un rechazo a esa, digamos, histórica corporación, y eso hace que, por ejemplo, lo que pasó en Argentina, ha perdido un partido que parecíamos que nunca iba a perder una elección, que en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, que es el peronismo, por una fuerza que no estaba en ese momento entre lo que era el Pacto de Olivos, ¿me entendés? El Pacto de Olivos que intentó monopolizar la representación política, ¿me entendés? Bueno, son emergentes, tienen varias aristas, pero uno de ellos es el rechazo a esta política, digamos, clásica. Yo te quería repreguntar algo, vos señalaste, o por ahí caracterizaste al gobierno, por favor. Por favor, sí, comé, Walter. Mientras nosotros elaboramos preguntas, exhortamos en público que comas. No, pero eso sí,
vos lo caracterizaste como gobierno de liberal o de centro derecha. Y yo te pregunto, ¿realmente es un gobierno liberal el de Macri? No, en realidad utilicé una palabra para que el público, digamos, más o menos pueda entender. No, claro, pero digo porque yo no escucho en la tele esto. No, bueno, es liberal, es... No existe el liberalismo. No existe el liberalismo. ¿Qué significa Macri? Walter, No. para vos, ¿no? O sea... No, yo creo que es un gobierno de centro-derecha. Mira, el problema es que todo el mundo se dice liberal, pero el liberalismo terminó con la crisis de 1873, que provocó, digamos, la sobreproducción y que trajo como emergente la formación de los grandes monopolios, y por lo tanto el fin... Claro, y por lo tanto, famosos trust, claro, y por lo tanto el fin, digamos, de la libre competencia, del libre comercio. Entonces, lo que vos estás viendo ahora es el reciclaje. Un ejemplo. Los liberales, los llamados liberales, se oponen al derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y se oponen desde la concepción. Una cosa de loco. Claro. Ya. Aparte, todos los tratados internacionales liberales dan cuenta de... Son laicos. Claro, son laicos, exactamente. Bregan porque la mujer decida, ¿no? Sobre... Pero aparte, ¿qué principio...? Se oponen, sí, totalmente, se oponen al aborto. Pero aparte, ¿qué principio más liberal que el de decidir sobre tu propio cuerpo? Es decir, es un presupuesto que no viene, digamos, del tronco marxista, así que... Ya Rousseau se estaría revolcando, ¿no? Claro, Pierre se estarían revolcando en la tumba, como diciendo... Entonces, en realidad los liberales no existen. Claro. Hoy por hoy no existen. ¿Entendés? Lo que existe es, bueno, distintos grupos que por ahí se identifican con algunas ideas. Bueno, un ejemplo, rechazan la ley de valor de Adam Smith y de Herbert Ricardo. Claro, lógico, absolutamente. Pero que la concepción subjetivista de Adam Smith, es decir, ¿no? No, claro, mira, no, Adam Smith decía que el valor de las cosas tiene que ver por el tiempo de trabajo que se incorpora sobre ellas. O sea, el trabajo es el que forma el valor. Estos son los padres, así empezó el liberalismo, que son los padres. La idea... Ricardo, que continúa. Claro, y esas ideas las toma Marx, las reformula, entonces dice, bueno, el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de esta mercancía le da el valor de las cosas. Los liberales rechazan esto. Bueno, lo que pasa es que el valor del trabajo también con la evolución de las fábricas, de la tecnología, pero, ¿cómo lo medís? Pero es político, porque se desplaza el trabajador... Qué interesante pregunta la de Jorge, porque, ojo, hay todo un sector que justamente justifica muchos avances o justifican la derrota, digamos, de posiciones de izquierda y demás sobre la base de que se ha alterado la teoría del valor. Pero lo que dijo Jorge, digo, claro. Yo entiendo que es una falacia, pero bueno, la idea es que lo digas vos. Sí. Pero es interesante porque reproduce el pensamiento de muchos intelectuales en la izquierda, eso, ¿eh? Claro, bueno, lo que pasa es que ahí vos tenés que definir qué es la explotación, en todo caso. Y la explotación no es, digamos, no es una valoración subjetiva, sino que es objetiva. Es el valor, digamos, que fabrica el trabajador, que le hace ganar a esa empresa, no se condice con lo que gana en concepto de salario. Esa enorme genera un plusvalor que después eso se transformaría en ganancia si el mercado estuviese vital. Digamos, que es el problema que tenemos. Exacto, es un plus, es trabajo gratis. Claro, o sea, uno no cobra por las 8 horas de trabajo. Pero tomando en cuenta un chico que está en un garage, desarrolla un software. Sí. Ese software resulta ser que se dispara en la bolsa porque soluciona algún algoritmo de seguridad bancaria. Estamos delirando, ¿no? No, está bien, bueno, ese chico, digamos, produjo individualmente, o se autoexplotó si quiere, pero lo que él produjo genera toda una burbuja de especulación. Porque digo, Facebook, bueno, es parte... ¿no? Vamos a las redes. Entonces, ahí cómo se podría, digamos, indudablemente que me parece que es el momento en que ya adquiere una dimensión más allá, digamos, del individuo, es decir, el tema de las patentes. Si yo tengo una confusión, Walter, no sé, vos por ahí podés poner un poco de luz y después vamos al informe, pero ahí cómo se evaluaría eso. Digamos. Vos decís cómo un activo se transforma en una suerte de especulación financiera. Totalmente. En este caso, ¿Y dónde estaría la lógica del valor ahí? O sea, ¿cómo estaría representado? Ninguna, es mera especulación. Es mera especulación. Es decir, este sistema yo creo que se ha dado una especulación en los últimos 70 años, pero incluso hasta la moneda más fuerte, el dólar, no es más que un barrilete que gira. ¿Por qué? Porque antes la particularidad de la moneda es que esté dado algún tipo de valor. En este caso, el oro. Bueno, pero Bretton Woods en 44, o sea, el tratado de Bretton Woods
Decía eso, Se Bretton pasó. Woods decía eso, no, Bretton Woods decía eso. Sí, pero se pasa al dólar, supuestamente Claro. porque Estados Unidos tenía las reservas de Alemania, de Hungría, de un montón de países de Europa, Sí, que exactamente. producto de la Segunda Guerra y el avance del nazismo decidieron guardar en Estados Unidos para preservar sus reservas. Y Estados Unidos dijo, bueno, perfecto, cuando termina la guerra, yo les cuido las reservas, pero ahora el dólar, piense tranquilo, el dólar es deuda. Exactamente, claro, bueno. Estados Unidos sería el país más endeudado. De hecho, en la economía hay un concepto que se llama dinero fiat. ¿Me entendés? Dinero fiat, que decir es un dinero deuda, es un dinero fiat, quiere decir declaración. O sea, yo declaro, alguien declara de que este pedazo de papel vale tanto. En este caso es la Reserva Federal. Es decir, ¿cuál es el valor del dinero? Si no está anclado a algo, digamos, en este caso al oro o a la plata o a lo que sea. En la declaración de la Reserva Federal de los Estados Unidos, simplemente. Yo declaro que esto es así. Es mera especulación. Claro, Por eso es Interfores también. Claro, Merkel pidió, sabíamos, hace 4 años atrás, Merkel pide las reservas en oro y Estados Unidos. Bueno, Hay una crisis, No la tiene. pero hubo una presión, un lobby, entonces Merkel después dio marcha para atrás. obvio. No, pero esto es explosivo, digo, sumado a todo lo que vos vas a desarrollar, pero digo, también hay una cuestión que la Reserva Federal la manejan, no sé, la familia Rothschild, Rockefeller, es decir, ni siquiera la maneja el poder político, volviendo a lo que, ¿no? A las redes. Digo, no estoy haciendo un poco de asociación. El Estado es un garante de O sea, esos tipos. ¿Se entiende? Es El increíble. nuestro también. Claro, Todos. por eso bregan, digamos, porque los bancos centrales sean independientes. ¿No? O sea, justamente para mantener una lógica monetaria en consonancia, me parece, ¿no? Sí, Consonancia sí, con la sí, Reserva sí. Federal. Bueno, yo quiero saber qué va a pasar con nosotros. ¿Qué va a pasar? ¿Está en el informe eso? Caramba. Está. Bien, bien. Yo quiero Está, saber qué va a pasar. Bueno, hagamos una cosita. Vamos a un tema. Vamos Dale, a poner un Ponemos tema, Walter, un voy a tema tratar, cortito. Vamos, mira, yo voy buscando un tema. Busca lo que quiera. A ver, Esto es así, todo en vivo, todo Está bien, no, no, artesanal. perfecto. Tengo que Esto es lo que responderle garpa, a alguien. esto es lo que garpa. Bueno, hay que responder porque te explico, nosotros vimos desarrollando a lo largo de los programas distintos conceptos que hoy están en boga y que tienen una incidencia, digamos, social, en muchos casos perjudicial, con lo que, digamos, nosotros denominamos el feminismo de la tercera ola o el feminismo hegemónico o el feminismo corporativo. Nosotros, como somos honestos, intelectualmente hablando, nosotros, digamos, muchos de los informes los levantamos de lo que publica Roxana Kramer en su página, Feminismo Científico, y nos parece que, digamos, el abordaje que hace, digamos, desde la epistemología, es decir, de lo que sería no es biologicismo, sería la psicología evolutiva, que no es lo mismo que el biologicismo, porque siempre se acusa de biologicista a todo aquel que es parte de la materialidad. O sea, es que justamente el feminismo de la tercera ola tiene como premisa el culturalismo, la idea esta nietzscheana y racional, de que todo es cultura, de que todo tiene que ver, digamos, con que somos una tabula rasa, ¿no? John Locke, es decir, va por ese lado. Entonces a vos te cargan de información y bueno, un poco Levi-Strauss también desarrolla el tema cuando habla de sociedades calientes, sociedades frías, la termodinámica social y demás, pero son todos pensadores, postmodernos si se quiere, algunos que vienen del estructuralismo, pero lo cierto es que seríamos una tabula rasa, una tabla en blanco, a la cual se nos cargaría de información y eso es lo que determinaría toda nuestra concepción del mundo, nuestra vida, nuestras relaciones, incluso nuestro sexo. ahora vos si querés ser mujer, vos te concebís como mujer Te autopercibís. Entonces, y yo te tengo que percibir a vos como mujer también. yo, digamos, Porque por si eso, no vos te hay vas a todo un debate. Si No, yo te sigo diciendo, hay todo un debate. Nosotros somos respetuosos de que la persona decida sobre su sexualidad, indudablemente, digo. En eso somos más liberales que la izquierda en un aspecto. Porque la izquierda se ha vuelto oscurantista. Si la izquierda, y ahora vamos a hablar de ese tema, se ha diluido en este movimiento pequeño burgués, desde mi punto de vista, esta es mi opinión, postmoderno, ya no materialista, sino todo lo contrario, o sea, es culturalista, ya la guerra sería cultural, y, digamos, tiene que ver con la transversalidad. O sea, esto es transversal. Digamos, ya no sería el problema del capitalismo, lo que venimos desarrollando, sino el problema sería el patriarcado,
y acá le doy pie a mi compañero, para que responda, porque bueno, hemos tenido El domingo pasado estábamos algunos hablando... cuestionamientos. Mirá, unos debates. Bueno, hablando de lo que la idea es que vos también opines. Bueno. Pero bueno, yo más o menos te tiro todo esto para que se sepa, digamos. La semana qué pasada paradigma nosotros- apareció mucho en las redes el tema del pibe que se suicidó en Bariloche Sí. por la acusación falsa. Bueno, ahí las redes se llenan de opiniones, uno abre el Facebook, que es lo que acostumbra, ¿no? Casi todos saben hacer. Abriste, aparecen los temas y opiniones. Bueno, estuvimos desarrollando eso y una video oyente, se podrá decir, que tenemos de Uruguay, nos escribe y nos dice, bueno, ¿qué tiene que ver ni una menos con que el pibe se haya suicidado? El pibe que se suicidó también es otra víctima del patriarcado. La acción de su amiga de denunciarlo falsamente no es feminismo. No confundan, por favor. Yo no recuerdo haber vinculado el feminismo con la denuncia de manera directa, ¿no? Pero bueno, ella le atribuye la responsabilidad al patriarcado. O sea, volvemos a este concepto que vendría a ser la premisa sobre la cual desarrollan toda su política. ¿Verdad? Sí, está mal que se lo juzgue sin tener pruebas, claro que está mal, sin embargo, pensemos también cuántas veces se dejó libre al agresor por no tener pruebas. Todo lo que pasa del escrache sin tener pruebas es una de las tantas consecuencias del patriarcado y del abuso. Cualquiera tiene acceso a redes sociales y cualquiera puede hacer lo que quiera con ellas. Feminismo es lucha por igualdad. No confundan. Bueno, vamos a ver si podemos como responder en parte con esto que venía yo pensando acerca del patriarcado y me puse a leer varias cosas como Ahora te vamos a pedir la opinión a vos. Buscando datos. Estoy anotando. Buscando datos también, ¿no? Datos sobre qué pasa en la sociedad con la violencia, de dónde viene, bueno, distintas áreas que ahora las vamos a ver. Y yo digo, si hay un patriarcado, si realmente existe, para mí que se caiga sería muy bueno. Si el feminismo logra hacer desaparecer esto que llaman patriarcado, para mí sería genial como hombre, porque lo que yo siento durante todo este tiempo que llevo viviendo en este patriarcado que supuestamente me favorece como hombre, en realidad son desventajas. ¿Por qué lo digo? Porque, mira, algunas de las estadísticas que estuve buscando, en un sistema en el que supuestamente el género masculino es el opresor, resulta ser la mayor víctima de la violencia social. A nivel mundial, el 79% de los asesinatos se cometen contra hombres. En Argentina se calcula en el 80%. Los últimos datos recabados en Argentina son del 2014, que además tampoco hay alguien que se dedique a buscar cuántos hombres mueren. En esta sociedad patriarcal, la esperanza de vida es 5 años menos para el hombre. Sí. La tasa de suicidios es 3 veces mayor que la de la mujer. El trabajo infantil es mayor para varones. La Organización Internacional del Trabajo calculó en 2012 que los niños tienden a participar más en la producción económica que las niñas, o sea, 148 millones en comparación con 116 de las niñas. En Argentina, el 81% de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son padecidos por hombres, 81%. Las guerras son sistemáticamente una sentencia a muerte para los varones, se calcula en un 97% de los decesos masculinos. En Estados Unidos, el modelo imperante, las mujeres son propietarias del 65% de los bienes. También en Estados Unidos, un estudio de Sonia Starr. Sí, Sonia. Sí. Bueno, Estimating Gender Disparities in Federal Criminal Cases, muestra cómo los varones reciben más pena judicial que las mujeres por el mismo delito. Menos del 10% de las sentencias de los hijos, las tenencias es otorgada a los hombres. Menos del 10%. Menos del 10%. Según datos del Banco Mundial, el sector servicios es ocupado por un 54% de mujeres. Que aparte el sector servicios es el que de alguna manera más se ha desarrollado producto de la especulación financiera y del agotamiento por ahí de la producción de valor en términos ortodoxos según la economía marxista, si se quiere, ¿no? Es decir,
la producción fabril. Bueno, pues pasar. El 80% de la gente en situación de calle son hombres. Los varones que logran completar sus estudios en este sistema patriarcal que les da ventajas es un 33% menos. ¿Lo querés pasar seguro? Según el informe de la Global de la brecha de género 2015, el Foro Económico Mundial, las mujeres ya representan la mayoría de estudiantes en casi 100 países. Por todo esto, bueno, espero que caiga el patriarcado. O sea, si sí, es irónico, esto, en realidad esto es irónico. O sea, porque vamos a leer este concepto. A ver, el concepto de patriarcado de una de las feministas, lo tengo que ver por acá. Porque ellas aseguran que existe, y que esto nos beneficia a nosotros, es prejuicio de ellas. O sea, viendo estas estadísticas, lo que yo veo... Yo hoy quisiera ser mujer. Que me favorece absolutamente. Pero se quedaría por ser mujer. O sea, ya tener que ir al servicio militar, me acuerdo que lo sentía en esa época, adolescente, como decir, no, ¿por qué yo voy y ellas no? Yo no veía la ventaja. ¿Qué me está favoreciendo? No, pero incluso en Occidente no se puede hablar de patriarcado de ninguna manera, porque todos los estados tienen legislaciones favorables a las mujeres. Es más, en España llegamos al absurdo de que una mujer, ahí vas preso, una mujer te acusa y ya directamente se ha alterado el Estado de Derecho, es decir, se ha invertido la carga de la prueba y el que te acusa no tiene que demostrar con pruebas, en el caso de las mujeres, que su acusación, digamos, es sustentable. Todo lo contrario, ella te acusa y vos, como acusado, tenés que demostrar que sos inocente. Es una barra basada jurídica, un avasallamiento. Quiero aportar algo más con respecto a esto que acabamos de decir, todos estos datos que acabamos de pasar. O sea, ¿qué hace alguien frente a estos datos? ¿Cómo los aborda? ¿Cómo los ve? Si soy feminista, ¿qué hago? ¿Los niego para seguir sosteniendo mi ideología, mi lucha o lo que sea? ¿Niego esto? Y sigo sosteniendo que el patriarcado existe y que favorece a los hombres. Es que la ideología es esta cantidad de datos. La ideología es una falsa conciencia políticamente intencionada, esto lo dice Marx. Es una falsa conciencia políticamente intencionada. Entonces yo parto de una premisa, una falacia, y al estilo Goebbels, miente que algo quedará. Porque esto no se ha citado nunca. No, ninguna discusión Pero Goebbels, que era el jefe de propaganda del partido nazi, justamente él se encargó de imponer y de construir un enemigo a través de un relato. ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿O qué opina nuestro amigo? ¿Qué opina nuestro amigo? Bueno, mira, primero que es muy complejo el tema, pues se han abierto muchas aristas. Yo estuve anotando. Sí, se han abierto mucho. Estuve anotando muchas cosas. Mira, y a veces cuando salen muchas aristas uno dice, bueno, ¿por dónde empezar, no? Bueno, primero igual, partamos de un marco más general. Acá ha habido algo positivo, que es desnudar, digamos, la existencia en la sociedad de una violencia contra la mujer. Por caso, bueno, acá se mencionó el ni una menos, el tema de los femicidios, que ha tenido una lista sumamente positiva. Ahora bien, en el medio, como todo movimiento, hay una lucha conceptual, una lucha ideológica, las reivindicativas a ver por dónde pasan, etc. Pero, por ejemplo, han colocado el tema del aborto. El tema del aborto es absolutamente un tema sumamente positivo, sumamente progresista. No tengo ahora los números, pero la cantidad de mujeres que se mueren por abortos clandestinos. El feminismo primero que el feminismo no es homogéneo. Es como también uno dice, bueno, la izquierda, ¿no? Uno dice la izquierda, pero la izquierda tampoco es algo homogéneo. Así tampoco podemos decir que toda la izquierda o de la misma manera se adscribe, digamos, a determinadas posturas, porque tampoco es así. Ahora bien, el concepto más importante que hay que manejar es que el patriarcado, como relación social, como régimen político, no existe. Lo que existe es el capitalismo, es decir, la relación social es la relación social asalariada. Eso es lo que existe. Entonces ahí me parece que se produce cierta distorsión, cierto desviamiento, digamos que, bueno, ¿cuál sería el enemigo? ¿Se entiende? Es decir, el patriarcado como tal no existe, lo de la batalla cultural tampoco, es una batalla política contra un sistema de explotación. Muchos de los datos que diste vos están muy buenos, son realmente importantes. Yo haría una salvedad también, que a veces el tema con los datos hay que ver también cómo se maneja. Por ejemplo, yo noté algunos, que en las guerras mueren más hombres que mujeres, o el trabajo infantil, hay más hombres, bueno, pero tiene que ver
por ahí con que este capitalista explotador quiere hombres por una cuestión de la fuerza física, ¿me entendés? Entonces, Bueno, por ahí la explotación de Sí. mujer pasa por otro lado. pero ahí vamos a la brecha salarial y al techo de cristal. Justamente. ¿Por qué lo decías? Porque las mujeres parten de análisis, o sea, las feministas. El feminismo. Ah, claro, no La digamos análisis. las mujeres en No, general. no, no, Claro, el las feministas y sobre todo No, las feministas. hegemónico. Ya está, claro, el feminismo hegemónico y el feminismo corporativo. Que no es, como decía Gramsci, la organización de todos los oprimidos, ¿no? A través de un programa para luchar por el pueblo. No, no, todo lo contrario. Esto es corporativo, es transversal. Entonces el problema sería el hombre, el heteropatriarcado, porque además se le van agregando adjetivos a la palabra del concepto feminista y deviene en algo totalmente reaccionario, incluso con connotaciones fascistas. Y uno lo puede ver en las movilizaciones. Incluso uno lo puede ver hoy día, o sea, hay docentes universitarios que no dicen que están en contra, docentes que epistemológicamente adhieren a otro tipo de conceptos, por miedo a ser expulsados. Es decir, esto lo que está pasando es muy grave. Esto sucede hoy. Hoy muchos hombres no hablan, no se posicionan, como te posicionas vos, como se posiciona, como posiciono yo, por miedo a quedar totalmente marginados. Es decir, a mí me pasa, yo estudio en una universidad, la Universidad Nacional de las Artes, que realmente es una usina fascistizante, así te lo digo, donde realmente vos sos varón heterosexual y sos las 7 plagas de Egipto, así. Incluso con ser varón, no importa, ya con ser varón sos mal mirado, la gente no te saluda, hay profesoras incluso que avasallan, digamos, yo he tenido que pararle la chata a más de una, y he tenido que ir a hablar con las autoridades, con la decana, la verdad que esto yo no estoy de acuerdo, bueno, mira, esto está sucediendo. Pero lo que me pasó a mí, que es algo minúsculo al lado de lo que le puede pasar a alguien con más responsabilidad, por ejemplo, un docente. Entonces, amén de todo lo que está pasando a nivel social en los adolescentes, donde se están escrachando a pibes sin justificación alguna, bueno, el caso que mencionaba él de hace unas cuantas, 4 o 3 semanas atrás, el chiquito este que tiene 18 años, que se ahorcó en la ciudad de Bariloche, por una falsa denuncia. Es decir, ¿a dónde queremos llegar con esto? A que si vos partís de premisas falsas, indudablemente tu conclusión va a ser equivocada. Es decir, esta es la falacia. Si vos me decís, como dice la chica esta, la compañera uruguaya, nuestra oyente, nuestra vidente, YouTube vidente, realmente dice, no, porque todo es responsabilidad del patriarcado. Y vos fíjate que eso es el ariete de este nuevo feminismo, el feminismo de la tercera ola corporativo, el patriarcado. Entonces, cuando vos ligas patriarcado a hombre, a hétero, ya ahí empieza muerta el macho y uno lo puede ver. Hacete torta, es decir, hay toda una... ¿Pero qué queda del patriarcado? No queda nada, el patriarcado es una figura pongamos antropológica para designar un modo de organización social de la época feudal, del feudalismo, que se basaba en la familia. Porque tenía que ver, ¿sí?, con la producción agraria, y la familia era el reservorio, ¿se entiende? Es decir, la mujer era la que preservaba los afectos, y eso permitía al labriego, es decir, generar lo necesario en producción agraria para pagar los impuestos al señor feudal, al rey, y a su vez quedarse el tributo y quedarse con una parte de esa producción. Sí, pero pongamos que vestigios queden, poner que la madre, que el hijo lleve lo que existe. los hijos lleven, no sé, pongamos que queden vestigios. Pero hoy ya no existe, porque la propia crisis no es un problema de chance, no, Jorge, no, perdón. Es un problema de caracterizar correctamente, no es un problema de chance. La Para mí crisis quedan del capitalismo, no, pero de ninguna manera. Yo diciendo, de ninguna manera quedaron vestigios. La propia crisis del capitalismo ha llevado a que no exista el patriarcado. La burguesía barrió con el patriarcado. No entender esto, no comprender. Que los hijos lleven el apellido solo del padre, ¿me entendés? Hoy no sucede eso. No, no. Vos tenés leyes que vos lo podés inscribir. Es más, soy una madre soltera. Yo tuve que ponerle mi apellido. Es otra época. Otra época, si tienes 8 años. Otra época. Hoy vos podés inscribirte con un nombre de mujer. Mañana, ¿de qué estás hablando? Hoy una madre soltera le pone su apellido, es legal. Lo que dice Marcos es cierto, es cierto. Hoy prácticamente la burguesía ha barrido. Digamos, eso es lo que anula también el hecho de la batalla cultural. Claro. Es decir,
¿cuántos derechos más en este contexto, digamos, se podría llegar a ganar? Ahora, yo creo que igual en la historia siempre hay transiciones. No es que el patriarcado, la burguesía cortó con el patriarcado de una tampoco, no existen, es decir, han quedado vestigios, eso es indudable. Lo que pasa es que por ahí, con la lucha... Los de relaciones sociales sobre todo, ¿no? No, Que puede ser, sí, supongamos que también la pelea va por ahí, la del feminismo. Claro, pero mismo la negación del derecho al aborto me parece que ha sido parte también. Ahora, pero yo quiero decir una cosa, hay que conceptualmente muchas veces está bueno separar las cosas, porque si uno confunde, también se va... Porque el tema del escrache, por ejemplo. El escrache es una medida política. La mujer individual no escracha. Lo que yo creo que la mujer individual trata de denunciar como puede. Es decir, denuncia como puede, con las herramientas que tiene, denuncia. Lo que escrachan son las agrupaciones políticas, o las agrupaciones feministas vinculadas a la lucha. Entonces, lo que nosotros tenemos que debatir es que si ese escrache, el escrache promovido por agrupaciones, es un método que sirve. En mi caso yo lo rechazo completamente. El escrache yo lo rechazo. El tema es que se replica con mucha facilidad en la sociedad. Bueno, ahí está el tema. Lo que vos tenés que hacer en todo caso es arrancarle a ese Estado, que no es un Estado machista, es un Estado burgués, es un Estado capitalista, es un Estado de clase, le tenés que arrancar... Tenemos a Patricia Bullrich. Digo, a ver, por favor. Vidal. Vidal. Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta. Hoy no se puede hablar de patriarcado, no se puede hablar de que la mujer no accede. Bueno, y vos fíjate que se inventó el concepto de sororidad, ¿me entendés? Lo cual es absolutamente... No sé. No, porque Soros, vos sabés que a través del Plan Parenthood, que es Desconozco. Es la asociación esta que tiene 60 clínicas abortistas en toda Latinoamérica, que la financia, él es el dueño, él está fomentando, él financia también esta organización feminista. Mira. No, para mí debe ser de sordo, hermana. No, puede ser, pero digo yo haciendo, ¿no? este juego con la fonética. Sí, igual no puede haber solidaridad con la gente, que la misma gente que vota el ajuste, después ha votado a favor. Hay diputados, diputadas también, diputados y diputadas que han votado a favor del derecho al aborto, pero también son las que te voten el día de mañana la reforma laboral. ¿Entendés? Entonces, con el pañuelo verde, quizás, ¿eh? Claro, exacto. Entonces, lo que vos tenés que hacer como agrupación es arrancarle a ese Estado, arrancarle a ese sistema la justicia que evidentemente te quiere negar. Por eso digo yo, me parece que hay que ir separando algunos conceptos. Es un debate interesante, es un debate que hay incluso al interior de la izquierda. En todo el movimiento feminista no encuentro como que sea un sinsentido absoluto. Digo, algunas cosas tienen sentido y otras no. Otras están fuera de lugar, fuera de concepto con esto del patriarcado, pero hay cuestiones en las que sí tienen un sentido de ser, por ejemplo. Y romper ciertos modelos, poner, no sé, mi familia era de mi viejo. No, pero no vayamos al caso. No, pero ese caso es un caso emblemático porque es igual a un montón de familias, es como decir los Simpsons, donde es muy representativo. Es una clase con cierto orden, en donde las mujeres son amas de casa y no salen de las casas porque no tienen ninguna excusa para salir de la casa más que hacer los mandados. El hombre trabaja. Ese modelo de familia era el que yo veía en todos mis compañeros. Bueno, hoy no existe. Mis compañeros. Bueno, existe. Bien, porque hoy esa liberación no con se un da salario, por sí sola. No, se da por la propia crisis del capitalismo. Hoy con un salario no vive. Hoy una pareja, primero ni puede soñar con tener una casa propia. Una pareja, ya sea de... No importa una pareja atrás, no me interesa eso. No vamos a entrar en esa discusión que es absurda. Nosotros no pasa por ahí. No somos la que acusa al movimiento LGBT de todos los males, ¿verdad? Y de estar especulando con la caída del capitalismo y conspirando a través de la nueva izquierda. No, realmente yo estuve leyendo algunos párrafos de su libro y la verdad que es un detritus, tiene datos. Los datos empíricos hay que tomarlos porque se han tomado el trabajo de investigar y eso es importante, pero de ahí a suponer que el capitalismo va a caer por la conspiración de las feministas y de LGBT es oscurantista. Es otro oscurantista. Es tan oscurantista como el feminismo que habla de patriarcado y que escracha y que niega y que provoca retractaciones públicas
porque presume, ¿verdad? Que, bueno, como vos sos machista, porque yo te digo que vos sos machista, entonces vos mereces lo peor. Entonces, volviendo al punto de inicio de la conversación, vos nos decías, Walter, lo de la crisis con la situación económica a nivel internacional y a nivel nacional, cómo va a repercutir, es decir, vos partís del análisis de la crisis. Y esto es un punto importante, porque muchos parten del análisis de que, bueno, si el peronismo se reagrupa, no. Acá Walter empieza hablando desde la crisis, y parte de la crisis internacional para hablar de la crisis política. En realidad es una crisis económica. Claro, porque hay una estructura, digamos, Total. que sostiene la superestructura. No, mira, yo para meter un poco la cuchara que en este debate, está el libro de Engels, Estado, Familia y Propiedad, donde él dice, bueno, la particularidad que tiene el capitalismo, por sobre la que ha tenido el feudalismo y otros sistemas sociales, es que justamente el capitalismo en un principio arranca a la mujer de su lugar de su casa y la lleva a la fábrica, la lleva al lugar de producción. Quiere decir que la aleja de las tareas domésticas, la pone en su lugar de producción en busca de adquirir una tasa de ganancia todavía mayor. Por supuesto que esto hay que relativizarlo, porque en realidad la incorporación masiva de la mujer al aparato productivo se va a dar con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la muerte masiva, por lo tanto, el reemplazo objetivo de los toda la hombres. cantidad de hombres que fueron a la masacre, ¿no? Bueno, pero ¿quiénes fueron a la masacre? Pero en Un este sistema sentido, patriarcal que se autodestruye es un poco insensato plantearlo. pero en ese sentido está bien lo que vos decís, que la propia crisis capitalista obliga a la mujer a pensarse como mujer Y trabajadora. esas eran con el épocas que sueldo. realmente le pagaban menos. Claro. Estamos hablando de década del 20, década del 10, 1910, 1920, bueno, sí, tal cual. O sea, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Mira, los datos dan cuenta de lo contrario, porque no había trabajadores. No había trabajadores. Las mujeres, hombres. Entonces las mujeres pasaron a ocupar ese lugar y pagaban, se cobraba por convenio. Es decir, lo que pasa hoy cuando dicen la brecha salarial, eso es otra falacia. No existe brecha salarial. Porque yo entro a trabajar a un call center y voy a ganar lo mismo como teleoperador que mi compañera mujer, que mi compañera trans, no importa. Es decir, eso en términos del trabajo. Y después, para una mujer, bueno, hay un montón de estudios hechos al respecto. De hecho, Roxana Kramer los ha desarrollado. Nosotros no vamos a replicarlos acá porque nos llevaría 3 horas aproximadamente. Puedo decir que nunca le pagaron menos a la mujer. No, yo digo lo que sucede hoy, porque Sí, no, el feminismo pero, que digo, está en esa teniendo época. consecuencias nefastas que sucede hoy. No me interesa lo que pasó hace 40 años. Sí. A mí me interesa lo que pasó hoy, porque si vos actuás por resentimiento, estamos sonados. Es decir, lo que sucede hoy es otra cosa. Hoy lo que sucede es que la mujer en realidad trabaja menos horas por semana, tiene otras elecciones de trabajo. Y se han hecho experimentos al respecto, universidades como Harvard. Es decir, las mujeres eligen por lo general, y acá está la cuestión de la biología, y acá está la cuestión, digamos, que tanto se rechaza, la cuestión materialista que tanto se rechaza, porque a principios del siglo XX se pensaba que todo tenía que ver con el ambiente, ¿no? Incluso Freud desarrolla toda su teoría, de alguna manera revitalizando esta idea de John Locke, que los padres te estarían condicionando, bueno, pero a partir de los 90, con el descubrimiento del genoma humano, y hoy con el desarrollo de las neurociencias, hoy se sabe fehacientemente que en realidad es un 50 y un 50, nurtura, natura. Entonces vos tenés un 50 y 50, digamos, nominales, claro, pero que en realidad hay determinaciones psicológicas desde la concepción, hay determinaciones que son biológicas e inciden en la psicología, y ahí tenés lo de estructura, superestructura, es decir, yendo al materialismo dialéctico, tiene que ver con esto. Hay determinaciones que son realmente del genotipo. ¿Qué es el genotipo? Es decir, toda la carga genética que vos traes. Y ahora volvemos a la cuestión económica. Pero digo, esto es importante. No, pero es importante, porque el fenotipo vendría a ser todas tus características. Todas las características de Walter, de Jorge, de Mes, temperamento, ¿sí? Carácter, personalidad, todo, incluso la fisonomía. Es el fenotipo. El genotipo es tu carga genética y está latente. Obviamente que
el ambiente repercute, incluso desde lo cultural. Necesariamente. No, incluso desde lo cultural y también desde lo material. O sea, si vos te desarrollas en Chernóbil, lo más probable es que tengas algún tipo de problema. Si vos te desarrollás a la vera del riacho, lo más probable es que tengas algún déficit. Condicionamientos. Pero eso no deja de ser, en términos psicológicos, aleatorio. Es decir, por eso te digo, eso influye, pero hay una carga genética que te determina. Y acá está el problema con el culturalismo. El culturalismo niega esto, que es esto de, Facundo Manes, tenemos un montón de bibliografía al respecto que nosotros vamos promoviendo a través de las distintas emisiones, pero dan cuenta de que en realidad hay una carga genética. Economía. Entonces, vamos a la economía. Sí, de la genética yo quería cerrar con la estructura de la Yo sociedad. quería cerrar con lo siguiente, digamos, es un debate largo, es un debate necesario, Arduo. es un debate arduo, Caliente. pero sin embargo, necesario, digamos, dar desde la lucha contra un sistema de opresión que oprime tanto al hombre como a la mujer por igual, A las personas. que oprime a las personas en general. No importa Y un debate que uno tiene que dar, pero que se da siempre desde ese lugar. Walter, desarrollo. Bueno, Crisis económica y política internacional. me sorprende cómo pasamos de un tema a otro. Pero esto es así, Esto es como que... Y ahora vamos a ¿Querés hablar que de pongamos- arte, ahora vamos a hablar de cine. ¿Querés que hacemos un sticky No, está bien. No, mira, en principio yo voy a decir lo siguiente. Yo creo que se viene un 2019 importante, un 2019 muy cargado, no solamente por la cuestión electoral, y creo, digamos, que en este contexto se hace importante entender, bueno, qué es lo que está pasando, por qué hemos llegado a este punto, porque en política el vacío no existe, y si uno no lo explica desde la concepción, digamos, desde una concepción marxista, de una concepción de izquierda, de la concepción de que uno está de este lado de la trinchera, no dejarle, digamos, el lugar a esta gente. ¿Por qué? Porque sucede algo importante en el 2019. ¿Cuál es el panorama que se viene para el 2019? Entonces vos fíjate que existe lo siguiente. ¿Cómo hemos llegado a esto? Hemos llegado a esto por lo siguiente. Está bien que el gobierno en un principio argumentaba herencia, heredé un país con determinadas condiciones, con determinada pobreza, con determinada... Es decir, si nos podemos aislar finos, esto en la historia argentina es normal. Es decir, de la Rúa también argumentó herencia con respecto a Menem hizo lo mismo con respecto a Alfonsín lo mismo. Es decir, pero acá el punto es que también las medidas que se toman para salir de esa famosa pesada herencia devuelven todavía peor. Porque, por ejemplo, ¿qué hizo este gobierno? Este gobierno ha tomado medidas estrictamente financieras, como por ejemplo lo que fueron las LEVAC. Las LEVAC es un intento de llevar toda esa cantidad de pesos, digamos, que se han imprimido durante el gobierno kirchnerista y llevarlo de la sociedad al sector financiero, es decir, succionar, digamos, esa cantidad de pesos. El problema que con las LEVAC es que vos estás armando una bomba. ¿Cuál es el problema? Eso devenga un interés. Exactamente. Bien, y hay que cancelar. Para que sea atractivo, el interés tiene que ser mayor inflación. Si no, no lo quiere nadie. Entonces, eso al mismo tiempo es pan para hoy, hambre para mañana, pero ¿por qué? Porque vos después tenés una bomba que desactivar de miles y miles de millones de pesos que ya no sabés, primero no tenés la guita, digamos, por eso se recurrió al FMI, por eso recurre al FMI, porque es tanta la cantidad de dinero que no tienes dinero para devolver, y después el cómo lo devolvés, porque si no, si son en pesos, es una cantidad de pesos que vuelan a la sociedad, pero aparte habilitar lo que se llama la bicicleta financiera, es decir, esto es lo que hacían, digamos, los grandes grupos económicos. Entonces yo tengo dólares que lo compré a 20 pesos. Exactamente, compras una LEVAC, esperás su vencimiento. La LEVAC sube al 60%. Exactamente, esperás a su vencimiento, cobras el capital más el interés. Y volvés a comprar dólares. Compro dólares a 25 pesos. Y ahí se va. Y ahí el gobierno me hace un guiño y me lleva la LEVAC a 64%. Exactamente, entonces la operación, es decir, que en un primer momento entran los dólares, porque vos tenés que vender los dólares para comprar pesos, porque las LEVAC se compraban en pesos, después, al final de la cadena se revierte, porque los $100 con el interés se transforman en 120, entraron 100, pero se fugan, Que devolver, claro, 120.
Entonces esto ha hecho que el gobierno, por eso yo lo que sostengo es que el gobierno ha fracasado en sus propias premisas. Si ha fracasado sobre sus propias leyes, ha tomado él esas decisiones. Ni hablemos de la cantidad de subsidios a una burguesía totalmente parasitaria que está aplicada por los cuadernos. Esto es muy importante, el tema de la obra pública, exactamente, de cómo existe dentro de lo que es una obra pública, bajo el kirchnerismo se lo llamaba Movicom, porque la obra pública venía siempre el 15% por el 15%. Claro, por el 15, sí. Entonces la obra pública venía siempre con un 15% inflada. Ese 15% era la coima. ¿Se entiende? Es decir, algo que valía 100.000 pesos. Bueno, Franco Macri debe saber algo al respecto, exacto. ¿no? Bueno, pero no solamente Franco Macri, los Pagani, los Benito Rocchio, los Pablo Roca, es decir, la burguesía nacional. Que vive a costillas del Estado. Acá hay que derrumbar un mito. El mito de que el Estado tiene un déficit enorme porque los planes sociales, porque esto, porque el plan de acá, porque el plan de allá. Otra falacia. Cuando es otra falacia, porque acá el problema es que estamos sosteniendo a una burguesía que no puede vivir si no es a costa del Estado, pero básicamente porque tampoco produce algo que sea competitivo en el mercado internacional. Entonces vos acá tenés. Salvo los tubos sin posturas de Techín, de Tenaris. Tenés algunas excepciones, Pagani de Arcor, digamos, pero tenés algunas excepciones, pero en realidad es una burguesía que no puede competir con el mercado internacional y por eso necesita constantemente la salida de subsidios. Si a eso le sumás la bicicleta financiera, tenés una bomba increíble. Y todavía peor, porque para desactivar la bomba de las LEVAC, creó otra bomba, que son las LELIC, que se vencen cada 7 días. Esa de vengan dólares. Sí, a un interés. 3,8 dólares. Hay un interés impresionante, una cosa de una. Pero aparte arrancó un 70%, ahora va bajando un 60%, pero digamos, estamos a tasas recesivas. Esto es lo que provoca la recesión. ¿Cuánto es la tasa? Ahora no son 61 con pico, exactamente. Están entre los 60. Pero no deja de ser recesivo, porque encareces el crédito. Pero qué pyme, pero a ver, digo, llevando al punto de vista, ni siquiera hablemos de socialismo. Vamos a hablar de un capitalismo endeble como el de Argentina. O sea, ¿qué pyme va a contraer un crédito al 60%? Es una locura. Exactamente. Bueno, todo se mueve, toda la economía se mueve sobre esas tasas. ¿Y dónde se descarga toda esa crisis? Pero ¿qué pasa con la tarjeta de crédito también? El costo financiero total, es decir, los porcentajes ahora de morosidad son altísimos. Entonces, si vos analizás todas las variables económicas, no hay una sola que a este gobierno le garantice cierto oxígeno. Exactamente, le dé bien. Pero el otro punto que es cómo llega el gobierno al 2019. Y esto es importante porque este ajuste va a fracasar de todos modos. ¿Pero por qué? Mirá, hay un concepto que se inventó en la economía oficial, que parece un concepto que no va, que se llama déficit primario. Sí. O sea, todos los gastos, pero sin contar el pago de intereses de la deuda externa. Lo cual es una... Exactamente, puedo como decir ahorré, pero no pagué la tarjeta, no pagué el préstamo, no pagué, bueno, entonces... Pagué el alumno, pagué el carro, pagué el alquiler, pero no pagué los servicios, no compré comida. Ahora, digamos, no tengo los números en la cabeza, pero para analizar los números concretamente, la reducción de este llamado déficit primario, que pasó de 143.000 millones de pesos a 133.000 millones de pesos, es un ahorro de 20.000 millones de pesos. Es decir, ¿en el volumen? Que para el conjunto de la economía es nada. Porque primero que el problema que tiene este gobierno no es de pesos, es de dólares. Las leyes son en dólares, el préstamo son en dólares. Es decir, el problema del gobierno son que necesitas dólares. Y vos con 20.000 pesos apenas son 500.000 dólares, ¿entiendes? O sea, necesitas hacer un ajuste todavía el doble. Sí, igual el gobierno creo que apuesta al campo, ¿no? Me parece que el gobierno tiene ciertas expectativas. Pero eso ha pasado siempre. Ha pasado siempre. Ha pasado absolutamente lo cual también atenta, digamos, contra el consumo, contra el mercado interno, ¿verdad? Sí. Exactamente. Pero ahora, vos fíjate, si yo le sumo los intereses, se me fueron por intereses 130.000 millones. O sea que vos fíjate, para simplificar, para que la gente lo entienda, por el ajuste, destruyendo la escuela pública, destruyendo la universidad, la salud, arruinando las jubilaciones, sí. Me ahorro 20. Pero se me están yendo por intereses de deuda externa 130. O sea, vos te das cuenta que no cierra. Claramente no es negocio. ¿Me entendés? O sea, vos te das cuenta que
cierra. Entonces, esta es la particularidad. El ajuste va a fracasar, porque ya las cuentas no van a cerrar, pero ni aún si la gente está fuera. O sea, el gobierno, Lejos, lejos. el gobierno nos quería salvar, ¿no? De ser Cuba, Venezuela, digo, sigamos por el camino del kirchnerismo, pero quiere decir que ahora, de alguna ¿Pero manera, de dónde van a sacar la guita? vamos a estar peor ¿no? ¿De dónde van a que sacar la Haití. guita? Aparte, si no financian a esta burguesía, también te quedas sin industria nacional, porque son como no son competitivos. No. Pero ¿cómo? Si no lo sostiene el Estado, O sea, la entonces cantidad de trabajadores que tiene, por ejemplo, claro, si no lo Carlos sostiene el Rattazzi. Estado, desaparecen. ¿Cómo hacen para sostenerse Bueno, solos? pero eso, lo que vos ahí mencionás, es que la Argentina tiene problemas estructurales. Que por lo tanto los problemas estructurales merecen Salidas salidas Claro, estructurales. sí, sí, tal O cual. sea, porque tampoco es una solución de que todas las fábricas desaparezcan y haya un tendal de gente sin laburo, sino que al Y contrario. esa es la fábricas que excusa de cierren. ellos, por eso se sostiene con el Estado. Si no, mira, quedan todos estos en la calle. Alto quilombo. En el transporte pasa lo mismo. Pero al mismo tiempo sostener esta burguesía te genera un déficit fiscal. El déficit fiscal se Es sostiene un con círculo vicioso. Exactamente. Entonces, mira, nosotros estamos en una particularidad, que los planes de estabilización en la actualidad provocan déficit y provocan inflación. Y uno dice, bueno, pero es una contradicción. Si es un plan de estabilización, Se supone que no va a provoca provocar, déficit, claro. Pero justamente no por el peso de la deuda externa. eso genera la estanflación, digamos. Exactamente. Sí. Bueno, de hecho estamos camino a eso. Pero vos dijiste de dónde sale la plata. Lo que tiene que hacer este gobierno cuando uno habla de letes, cuando uno habla de estos compromisos de letras y bonos, tiene que renovar. Ahora, yo digo lo siguiente. La otra ¿no? salida es emitir, La otra salida es emitir, exactamente. pero Si emite, dispararía también hay esa hiperinflación. Claro. Entonces, no podés emitir. Prestar, ya te prestaron. Te van a decir, mira, primero devolveme lo que te presté. La salida que le queda es la renovación. Es decir, que frente a los vencimientos, los grandes capitalistas te quieren renovar, obviamente, a cuestas de algo. A cuesta de un interés todavía mayor. Reforma laboral, exactamente. Es decir, a O cuesta sea, es un de ataque entregar... en regla, o sea, es decir, estas dos fuerzas principales, capital y trabajo, es un ataque en regla Exactamente. hacia el trabajo, hacia el mundo del trabajo. Me estoy deprimiendo, ¿eh? No, pero sí, pero... No, pero yo creo que hay que saber, no hay que deprimirse, hay que saber dónde la estamos salida. para saber cuál es la salida. Es ¿no? que, Ahí sin, está. es que sin un buen diagnóstico, por eso yo descarto la idea de patriarcado, porque para mí, volvemos a... Fíjate que se imbrica todo, es decir, si el problema es el patriarcado, no es el capitalismo, entonces no habría que tratar de transformar esta relación social que señala Walter, digamos eso, fuerza social, ¿sí? Y se establece sobre relaciones sociales de producción, no habría que transformar eso. Basta con que la propia burguesía habilite leyes a través de sus distintos... La batalla cultural. Claro. Entonces, acá hay un problema. Acá hay un problema. A mí no me llama la atención que el feminismo de la tercera ola esté fogoneado y que venga de Estados Unidos, es decir, que esté fogoneado por el imperialismo europeo y norteamericano. No me llama en absoluto la atención. Esto sí es una opinión, digo, pero viene en relación a lo que dice él. Digo, porque generó una crisis y una fragmentación, porque ¿cómo se sale de esto, Walter? O sea, todo lo que vos señalás, digo, no somos economicistas, por lo menos creo que ninguno de los tres que estamos acá, es decir, nosotros entendemos que la acción de los hombres es lo que determina cuál va a ser el curso de la historia. De los alguna hombres y manera. de las mujeres. No, cuando digo hombres digo seres humanos, no me chicané, compañero. No, cuando digo hombres quiero decir, y yo hablo así. Yo hablo según la Real Academia Española, y al que no le gusta, lo lamento. Para mí, hombres en columna, todos los seres humanos. No importa ni su orientación sexual, ni nada, no me interesa decir ni su género, nada. Sí, a mí me gusta cómo vamos pasando, ¿no? O sea, tiene una dinámica en el programa que es particular, digamos. Esta es ¿no? la idea. Es particular. No, pero viene a colación, porque, digo, la izquierda... A partir de un diagnóstico, Sí. nosotros podemos decir Claro. hacia dónde vamos. Ahora, si te Porque equivocas, no es- por ejemplo, yo a él viene con una dolencia, Walter. Y bueno, yo le digo, no, mira, tenés un pequeño dolor. Resulta que tiene una metástasis en curso. Yo le diagnostico mal, el tipo se muere. Y le das una aspirina. Le doy una aspirina. Cáncer La cobras cara. bastante. Ojalá que en
un programa es eso, es caracterizar el momento histórico y elaborar una estrategia política. ¿Y qué es la política? Porque te lo dice la palabra, es decir, poli viene de ciudad, tico de decisión, es decir, decisión que toma el hombre en la ciudad. En sociedad. Llevado a Grecia en sociedad, es decir, el hombre ya en un desarrollo social toma decisiones, y sos de boca de arriba, ¿qué es una decisión política? Todo es política. Entonces, acá barremos otro mito de que yo en política no me meto. Bueno, eso es una decisión política y es una posición política que tiene incidencia. Bueno, esa sí, por ejemplo, es una batalla cultural, si querés, y política que hay que dar. Mira, yo quería, para cerrar la idea... Es que no queremos que cierres nada. No, la queremos verdad que que sigas sí. hablando, es un Pero- placer. Pero tenemos un diagnóstico. Pero por lo menos para que a la gente sea claro de cuál es el Claro. programa del 2019. Vos decías, ¿de dónde va a salir la guita? Sí. Tiene que renovar. Ahora, yo te doy el siguiente ejemplo. Si vos tenés bonos del Estado y vos sabés que en el 2020 se le vencen 40.000 millones de dólares, no los tiene, es mucho dinero. Y yo hoy, 2019, te digo, ¿me renovás? ¿Vos qué decís? Y no, No, es decir, me adelanto. Pagame. Claro, porque yo ya tengo la perspectiva de que vos, si no es en el 2020, va a ser en el 2021 o el 2022. En algún momento vas a entrar en default. Por lo tanto, yo me adelanto, me anticipo y te digo, mira, yo no te renuevo nada. Vos pagame. Estaríamos Entonces, en el umbral de un default. bueno, esto lo dice todo el mundo prácticamente, exactamente. Sí, que el gobierno va de cabeza a un default. Pero bueno, es por la cantidad de préstamos que ha pedido, por la cantidad de... Y entonces vos fíjate que acá, esto vos le decías al principio, ¿no? Se nos dice a nosotros, bueno, que hay que soportar determinado ajuste por un tiempo y después va a venir supuestamente los brotes verdes, la lluvia de dólares, va a venir la bonanza. Ha pasado 3 años de gobierno y vos fíjate la particularidad de que vos trabajando, ya siendo trabajador formal, Formal, es decir, con la suerte de estar registrado. alguien que está bajo convenio, que tiene Sí. jubilación, que tiene su hora social, que tiene su aguinaldo, que está en blanco. Ese trabajador formal ya forma parte de la línea de pobreza. Cierto, no hace falta, Entonces, no hace falta ser desocupado para ser pobre. Eso es lo que está Exactamente, señalando. exactamente. Sos un trabajador pobre. Exactamente. Ya, digamos, trabajando, cobrando un salario, podés estar dentro de lo que es el umbral, digamos, de la línea de pobreza. ¿Por qué? Porque según los datos del INDEC, más o menos hay que ganar unos 25.200 pesos, una familia tipo, digamos, compuesta por 4 miembros, para no estar por debajo de la línea de pobreza. Es decir, Y que eso, igual ese dinero, es lo mínimo que puede tener las personas para sentirse personas. Porque ahí no está contemplado cosas como poder, que vas a comer afuera, el teatro, el cine, la cultura, no está. O sea, comés, alimentate y Pagás vivís. el alquiler. Pagás el alquiler, comés y seguís viviendo. eso es indigencia. Cuando vos solamente tenés para el alimento básico, eso se llama indigencia. Claro, pero la canasta de pobreza lo que dice contempla pagar un alquiler, Alimentos y ropa. ropa, pero no contempla. No tenés una salida no de tenés cine. préstamo privado. O sea, la cultura, olvídate, ¿no? La cultura es una parte No, olvídate. importantísima. El Tenemos que esparcimiento, ver la todos. cultura, ir al cine, ir al teatro, no, bueno. En la canasta familiar no hay un vino. Solo quién puede tomar. O hay uno en el mes. O hay una al mes. Mira, acá tienen los datos. 25.200 pesos para una familia tipo para superar el umbral de la pobreza y 10.123 para no ser indigente. Indigente. Esto es contratando noviembre a noviembre, si noviembre del 2017 estábamos antes en 6.568 para no ser indigente, 16.000 pesos para no ser pobre. Es decir, que hemos tenido un aumento casi exactamente. O sea que pasamos, digo, para redondear, pasamos de 16.000 a 25.000. O sea, estamos hablando casi un 40% De elevación de costo de vida. de elevación del costo de vida de noviembre a noviembre. Es decir, un solo año. Y si uno analiza las paritarias, no superaron el 28, salvo la de aceiteros. Pero bueno, porque ahí está también, te quiero disparar, o sea, porque tiene que ver con la lucha política. Tiene que ver con la lucha de clase. Exactamente. Porque no es casualidad que en los sindicatos donde se ha luchado, se han conseguido paritarias que más o menos se han quedado igual. El caso del SUDNA, El caso del SUNDA. exactamente. Allí donde ha habido
un sindicalismo más combativo, un sindicalismo clasista como el SUTNA, o más combativo como el caso de los aceiteros, se logró medianamente romper el techo. Pero aquellos donde está la burocracia sindical, los Cavalieri, los Barrios Nuevos, exactamente, los Fernández han aplicado a rajatabla. Vos acordate que empezábamos con el 15%. Después, frente al descalabro, dijo, bueno, 5% más, 20, no, es más, primero habían dicho cláusula gatillo. Ese fue el primer acuerdo. Después, quedó sin efecto la cláusula gatillo que estaba firmada por el ministro Triaca en ese momento. Exactamente. Y el propio gobierno se iba a decir, bueno, que no abusen de la cláusula gatillo. La cláusula gatillo es un artilugio que va siguiendo la inflación. Es decir, bueno, vos le metiste el 20%, pero la inflación subió un 10%, subís un 10%. Y así. Bueno, hasta así. Puso coto, digamos, a ese acuerdo. Exactamente. Sí, sin hablar que la desocupación llega al 9%. Y estos son datos de noviembre. Hay que esperar a mediados de enero. En empleos concretos, estamos hablando de cuántos empleos. ¿Cuántos empleos perdidos? 120.000. 120.000 en lo que va del año, de enero a noviembre. 120.000 puestos de trabajo. ¿En los 3 años cuándo? No tengo ahora el dato, pero son varios. En la desocupación llega al 9%. Y yo creo que si esperamos a los datos actualizados del INDE, que va a salir a mediados de enero o febrero, yo creo que va a llegar al 10% la desocupación. Es decir, vamos a estar ante una desocupación de 2 dígitos. De todos modos, es un escándalo, o sea, hay que remontarse a la época de Menem para ver semejante nivel de desocupación. Una caída de la actividad industrial del 3,5%. Bueno, Macri lo miraba. Bueno, lógico, bueno, ahí más o menos viene siguiendo los pasos. Viene más o menos de lo mismo, pero uno de los datos que el gobierno siempre ocultó, y lo ocultó porque no le daban a favor, pero que últimamente lo largó, si uno se mete ahora actualmente en la página de internet de la Secretaría de Finanzas, es cuánto es la deuda. Que ese también, digamos, es un dato importantísimo. Vos fíjate que con la deuda, es decir, ha llegado casi al 95% del Producto Bruto Interno. Estamos hablando... Al 95% de todo lo que produce, lo que vende, lo que compra. Exactamente. 95%. ¿Cuánto es el número? 320 millones de dólares, estamos hablando, que si se le suma el cupón PBI, asciende a 320 mil millones de dólares. Es impagable. Es absolutamente impagable. Ahora, pero a este gobierno le han puesto billete tras billete para supuestamente arreglar determinados problemas. No ha arreglado nada, sino que de hecho estamos en una situación todavía... Puede haber una bolsonarización. Perdón, y otra cosa. En dólares es el 75%. O sea, de toda esa deuda total, el 75% es el dólar. Producto Bruto Interno. Claro, ¿por qué es importante? Porque el gobierno no genera dólares, vos no imprimís dólares, imprime la Reserva Federal. Entonces ahí es donde está el problema central del gobierno. Puede vender los dólares que entran por exportaciones. Que es un problema de dólares, claro. Es un problema. Ahora, vos tiraste una pregunta política. ¿Puede existir en Argentina el emergente de un Bolsonaro? De acuerdo. Mira, yo creo que en principio no. Pero no es un no que vos decís, bueno, se va a mantener porque hay que ver. Sí, es dinámica, política la realidad cambia, pero yo creo que hoy no están dadas las condiciones. Mira, yo te pongo un ejemplo. ¿Cómo ganó Macri? Macri no ganó con un discurso 100% de derecha. Ustedes no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando ganó el balotaje con Martín Lustó, estuvo a punto de perder. De hecho, de paso, el macrismo es una fuerza política que estuvo a punto de desaparecer. Había perdido Santa Fe. El PRO estuvo a punto de desaparecer. El PRO. Si no fuera por el radicalismo, digamos, exactamente. El oxígeno, el PRO. De hecho, digamos, la reta Lustó tuvo que ir y se perdieron por, creo que era un punto, tres puntos, sí, más o menos. Sí. Y en ese momento ustedes se acuerdan que Macri había salido a decir, bueno, pero nosotros cambió su retórica campaña. No vamos a tocar IPF, no vamos a tocar las redes sociales. Vamos a bajar el impuesto a las ganancias. No, vamos a quitar el IVA. Exactamente. O sea, porque es el impuesto más distorsivo. Wow. Vos fijate que este gobierno no... Pero por otro lado le quitó las retenciones al campo. A la minera, que era el 3%. Pero, al campo, a ver, o sea, lo importante es esto, no ganó con un discurso de derecha. No, totalmente. Sino ganó con un discurso, si se quiere, progresista, de centro izquierda o incluso izquierda. De centro. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad argentina, en su conjunto, es una sociedad corrida.
hacia la izquierda. Es decir, por eso digamos, estamos, ¿y esto a qué se debe esto? El argentinazo tuvo algo que ver. O sea, Tuvo la que ver el argentinazo, argentinazo, el 2001. exactamente, el ascenso, pero yo creo que tuvo que ver también por una lucha muy audaz que ha dado la izquierda de no dejarse absorber por el kirchnerismo, como sí pasó en Venezuela, como sí ha pasado en otros lados. Es decir, ha habido, vos has tenido siempre un polo que se ha mantenido independientemente de las variables, la burguesía más ortodoxa, pero también se ha mantenido independiente de estos populismos, del nacionalismo burgués. Entonces, yo lo atribuyo a ello. Digo esto porque cuando Cristina dio su famosa conferencia anti-G20, que en realidad tampoco era anti-G20 en el Flaxo, que ellos mismos dijeron esto no es anti-G20, ella se atribuye, digamos, esta izquierdización, si querés, de la sociedad, lo cual debe ser rechazado porque vos tenés un Milani, vos tenías un Berni, ha habido milagros, ha habido, pero represiones en Panamericana y 127. Pero mandaron a la cámpora a cagar a palos a los FUOM en el 2010 que estaban acampando el 9 de julio, digo, o sea, mejor estilo. Entonces el kirchnerismo no tiene autoridad política ni moral para atribuirse ese carácter progresista. De hecho, bueno, acá la sociedad está debatiendo el derecho al aborto, fíjate que el debate pasa por otro lado. Entonces, en este contexto yo considero que no existen las condiciones políticas en Argentina para que surja un Bolsonaro. Por supuesto que la política cambia. Sí. Y además que sería sino el Bolsonaro. Claro. No, bueno, puede haber una emergente. ¿Cómo se llama? Milei iría con... Milei yo lo veo más iría con... No, Asper lo veo con un... Olmedo. Bueno, ponele. Olmedo sería el getón y Asper el ejecutor. Sí, pero aún ¿Cómo lo ves a Asper? ¿Cómo lo caracterizas a Asper? A los libertarios. Porque volviendo a lo que vos decís, de los economistas, de las vedettes, digo, el profe Asper, como le suele llamar Fantino, porque aparte es profesor, bueno, es la recontra liberal, es decir, es la derecha liberal ortodoxa que le critica al macrismo, se le corre por derecha. Dice, no existen los ajustes como Melconian, ¿no? Caso Melconian. Es decir, no existen los ajustes que tenías que haber hecho, entonces ahora estamos pagando las consecuencias. Caramba. Claro, ellos esperaban un ajuste todavía mayor. Brutal. Mira, yo creo que hay que analizar bien las cosas, porque el ascenso de Bolsonaro también tiene que ver con una alianza con las iglesias evangelistas, con un sector militar, digamos, que ha digamos, protagonizado golpes de Estado, golpes institucionales también. Digamos, aún este sector que tampoco es totalmente, tampoco se ha armado completamente, ¿no? Digamos, hay un intento de querer armarse en torno a la figura de Esper, pero no tiene, digamos, las mismas características. Lo que sí... No tiene consistencia política. No tiene esa consistencia política, exactamente. No ha logrado, digamos, como el caso de Bolsonaro, arrastrar así determinados... El caso de Bolsonaro es llamativo, porque, digamos, yo también creo que cuando existen ascensos de la derecha de este tipo, o sea, este tipo alocado, tipo así como troglodita, ¿no? Realmente un tipo que dice, vamos a matar a todos los gays, vamos a matar a toda la gente que piense a los negros, y lo votan a los negros. Es decir, yo creo que el problema acá es de la izquierda. En todas las expresiones de la derecha de la historia, de su ascenso, la responsabilidad de la izquierda, básicamente. Porque no nos olvidemos que en Brasil gobernó el Partido de los Trabajadores. Es decir, han llevado a la sociedad a un callejón sin salida en nombre del Partido de los Trabajadores. No es que lo hizo el peronismo, que el peronismo es una alianza de clase, digo, el peronismo no se reivindica. No. La izquierda ha llevado a la peor o a la mayor desmoralización de la historia al pueblo brasileño. Es decir, un tipo que era tornero, pero que sin embargo no llegó siendo dirigente metalúrgico, llegó a ser presidente bárbaro. Sin embargo, firmó todos los tratados con el fondo, firmó la privatización parcial de su empresa de... La militarización de las favelas. Sí. Lo cual, bueno, ahí tengo mis reparos, yo creo que en eso es un tema muy complejo el narcotráfico. Yo ahí tengo una posición diferente a la izquierda, esto también, Walter, es importante. No estoy de acuerdo incluso con la política de seguridad que plantea la izquierda, y yo creo que la izquierda pierde en Brasil
justamente por no atender esta cuestión. Es decir, la derecha, ¿cuál es su discurso? Su discurso está sostenido. Claro, pero ¿por qué? Está sostenido sobre una variable que es real. Una variable de análisis, pero que se sustenta sobre la realidad. ¿Cuál es? Los primeros que sufren la inseguridad son los trabajadores. Es así. Si uno va a los barrios, andate a Morelos, que se sepa. Vaya, muchachos. Sí, No le digo a ustedes, le digo a la gente te promete de seguridad la izquierda que vive en Palermo, del trabajador. o en Barrio Norte. Digo, vayan a los barrios. Lo que tiene que vivir un laburante cuando sale de su casa, ¿sí? Y están todo el lumpenaje que le pide plata, que le roba, que le viola a la chica, que es muy complejo. Entonces, no nos olvidemos que todavía, o sea, la imagen de Macri cayó, ¿sí? De una manera bastante importante en la clase media, pero todavía mantiene su piso en el conurbano bonaerense. Por el discurso que uno puede entender, que es demagógico y demás, pero por el discurso de la seguridad. Chicos, ¿se quieren tomar un descanso? Escuchamos Por supuesto. música Dale, y seguimos. tiramos las piernas. Dale, seguimos. Vamos a Sí, escuchar. sí. Somos rehenes. Exactamente. ¡Somos rehenes! Ahora, Exactamente. esta lógica, Walter, de que viste que el capitalismo se resolvía con guerra, hoy no hay probabilidad de una guerra mundial. Es decir, En términos Bueno, comerciantes, tenemos no. bloques, No claro. porque el poder de Estados Unidos ya es tan no, enorme. y el acoplamiento, ¿no? Volvemos a hablar, es decir, el acoplamiento entre la economía china y norteamericana. Sí, a mí Sí, China comprando bonos del tesoro, es decir, exactamente. para solventar el déficit fiscal de Estados Unidos, es decir, una cosa, déficit comercial, perdón, Sí, balanza comercial. que no exista una guerra mundial en términos de lo que uno ve en los libros de historia, no quiere decir que no existan las guerras. ¿Se entiende? Si las guerras existen todavía. Total. Siria, Lo que sucede, claro, Ucrania. y que el capitalismo sigue resolviendo sus grandes problemas por medio de las guerras y grandes miserias. Lo que por ahí, digamos, una guerra mundial, en términos de guerra mundial, sería algo, digamos, bastante difícil, no solamente por el desarrollo nuclear, sino mismo por el poder ya, digamos, militar enorme de Estados Unidos. Es decir, incluso su presupuesto militar Es no... increíble, porque Ni siquiera sumando los 10 sumando- países más poderosos Creo que llega a ahí ser presupuesto llegan, y exactamente. llegan al armamento de la capacidad destructiva que tiene Norteamérica. Es increíble. Exactamente, pero ya te digo, no quiere decir que eso contradiga esas viejas tesis de que el sistema, digamos, sobrevive y dirime sus contradicciones. Porque destruye, básicamente. O sea, abre mercados porque destruye. Exactamente, La destruye reconstrucción. capital excedente. Claro, la capital excedente, la reconstrucción genera la posibilidad de revitalizar el mercado, ¿no? Exactamente, mira, yo sabes que quería Sí, cerrar. por favor, no con- cerremos. Ah, no, está ahí, no No cerremos. cerremos. Quería ver con un artículo que había salido hace poco en el ámbito financiero, yo lo acabo de leer, bueno, hice tiempo para imprimirlo, que dice lo siguiente, dice, mira, mercados en jaque por la mayor deuda global de la historia. Entonces, según datos del FMI, esto es un informe del FMI, a partir de ahí se desarrolla Establishment este por artículo. antonomasia. Estamos ante las puertas de una crisis de deuda, porque la deuda total suma unos 184 billones de dólares, billones, lo que representa el 125% del Producto Bruto Interno Mundial. Es decir, acá nos agarramos la cabeza porque la deuda de Macri llega al 95 y estamos diciendo, bueno, estamos en el horno. Bueno, quiero decirles a la gente que la deuda mundial representa el 225% del PBI mundial. Es decir, que hay un montón de deuda, pero no hay no hay dinero capacidad de pago, exactamente. Deuda que tiene Argentina con... No, deuda mundial estamos hablando, deuda de todos los todos países, los Estados todos los Unidos, países. exactamente. A los distintos organismos, ¿no? Esa- O al FMI. se dice deuda total, a corporaciones. claro, exactamente, se dice deuda total porque toma deuda privados y deuda pública. Porque lo que señala el informe es que el motor de esta deuda total, no es tanto el Estado, sino que son los privados. Eso es otra cosa que yo quería destacar. Eso es importante. Exactamente. Porque mucha de esa deuda después se termina estatizando. Claro. Bueno, ¿qué pasó con la crisis de los subprimes en el 2008? En 2008.
Es decir, cómo, digamos, se mantuvo. La Reserva Federal se pone a imprimir billetes. Dicho sea de paso, Kicillof no inventó nada. Es decir, Kicillof hace lo que hace el gran imperialismo Con la mundial. diferencia que la máquina de hacer dólares Lo tienen ellos, exactamente. Pero digamos, esto de apretar el botón y darle a la maquinita es algo que lo hace digamos, el mismo sistema. En última instancia es quien la tiene más larga. Porque Estados Unidos lo puede hacer porque tiene un armamento que te dice, te inundo de dólares, te hago subir el valor de tu moneda, si quisiera, ¿no? Claro. Y vos fíjate Pero para ajuste en la balanza comercial, no son competitivos. Si vos fíjate esta contradicción, todo ser humano que habita este hermoso planeta, por el simple hecho de nacer, ya está debiendo, según el FMI, no según nosotros, Sí. o según la izquierda, o según un marxista, bueno, que claro, odia sistema, lo dice el FMI. Lo dice el FMI, cada uno de nosotros debemos $86.000. Al nacer. Al nacer. No tengo, claro. Si lo querés traducirlo en pesos, te digo, son 3.400.000 pesos. O sea, vos ya nacés con una deuda de 3.400.000 pesos. Una cosa de... Exactamente. Entonces, yo creo que el punto interesante es esto. Yo creo que hay que explicar a la gente, bueno, ¿cómo salimos de esto? Y hay que empezar a explicar la necesidad de organizar esta sociedad bajo nuevas leyes, bajo nuevas bases sociales. Porque la sociedad, así como viene... Uno lo entiende. No viene nada. ¿Qué significa? No, bueno, significa esto: fábrica que cierra, fábrica que tiene que ir bajo control obrero, defensa del ahorro interno mediante la nacionalización del comercio exterior. Pero por eso implica, a ver, si vos volvemos al punto que yo hablábamos en el corte o en este interludio, yo te decía, bueno, esto sin las Fuerzas Armadas del lado del pueblo, digamos, sería posible prácticamente. Digo, por eso me parece que Mira, es decir, porque ¿cómo haces? Es decir, vos decís, bueno, nacionalicemos la banca. Vos te pensás que los banqueros que operan en la Argentina, tanto los chinos, la ICBC, la Banca Nacional, ¿te pensás? Bueno, perfecto, pero ahí el punto es el siguiente: ¿dónde está puesto el acento? ¿En salir adelante y resolver los problemas sociales o qué es lo que piensa el banquero? Yo igual no estoy de acuerdo en reemplazar a la clase obrera como sujeto revolucionario. Si la clase obrera incluye a la clase media menos, incluye a todos. No, bueno, lógico, hay un montón de sectores, obviamente, pero digamos, uno cree en la clase obrera porque digamos que es... de fe? No, quiero que lo no, objetivamente es por el lugar que ocupa en la producción. Perfecto. Es decir, quién es el que produce valor. Ahí quería llegar. ¿Me entendés? Es la clase obrera. Por lo tanto, hay una frase que dice que aquel que tiene el poder para construir, algún día también tendrá poder para destruir. O sea, no es una cuestión de fe, digamos. Esto en el marxismo se llama ley de tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Es decir, que el capitalismo, digamos, en su necesidad, en su competencia, que reemplaza el trabajo humano por encima, digamos, de el trabajo humano. Claro, el trabajo, ¿cómo? Para generar valor necesita sí o sí. Exactamente, y no el trabajo de la máquina, pero con la competencia, se llama composición orgánica del capital, va aumentando la composición orgánica del capital, su tasa de ganancia tiende a caer. Por eso mismo existe una gigantesca masa de capital que se va al sistema financiero. ¿Pero por qué? Pero son burbujas. Pero son burbujas financieras, exactamente. Pero porque no encuentran la forma de realización dentro de lo que es el aparato industrial. Digo, yo siempre doy el mismo ejemplo que me parece muy ilustrativo, el caso de la industria automotriz, que toda la vida, en la década de 60, 70, llegó a producir 100 millones de autos y ahora está en los 80, 70 millones. Es decir, en vez de producir más, cada vez produce menos, ¿me entendés? Y la competencia lo obliga cada vez a aumentar la producción, lo cual uno puede pensar, bueno, es una contradicción, porque si hay una crisis sobre producción, ¿por qué aumentar la tecnología? Bueno, justamente la idea es sobrevivir desplazando a la competencia, ¿me entendés? O sea, nada de esto es cuestión de fe en realidad. No, claro. Todo está absolutamente... Es racionalismo puro. Exactamente. ¿No tendría que haber cada vez menos producción y menos consumismo al mismo tiempo? Bueno, porque digo, hay una variable que es como la demografía, ¿no? La expansión hace que cada vez consumamos más y terminamos produciendo más para seguir consumiendo más, devastando todos los recursos. Mira, lo que hay que hacer es una planificación de la producción para no derrochar esos recursos. Es decir, un ejemplo, en el capitalismo se produce anárquicamente. Entonces vos de repente tenés grandes
empresas, supongamos, de zapatillas, que provocan el cuero a través del caucho, pero ¿qué es lo que te dice a vos? Que la sociedad necesita eso. ¿Me entendés? Claro. Entonces vos tenés, no sé, a ver, estamos tirando datos por decir. Vos No, tenés pero es cierto. 400 millones de zapatillas para 20 millones de personas. Pero la sociedad no necesita tantas zapatillas. La O sociedad sea, necesita Por Claro, eso te vacunas. tienen que tener Si necesitan, la puede consumo, pagar. que ni siquiera se te gastan las zapatillas, sino que te compres 5 pares a lo loco porque no se la usa Sí, un pero, ídolo del pero por otro deporte. lado hay millones que no tienen. Exactamente. Descalzo. O la sociedad necesita, no sé, aulas, necesita escuelas. O necesita geriátricos públicos porque no tiene dónde poner sus viejos. Es decir, acá tiene que haber una planificación de la sociedad, una planificación de la economía, y no un derroche, Claro, digamos, a mansalva, que es lo que produce bajo el sistema claro, capitalista. como hay un consumismo sin ton ni son. Exactamente, ahí va. No hay una relación consumo-producción, exactamente. Porque el mismo sistema no le interesa satisfacer la necesidad del consumo, sino que satisface aquellas necesidades que pueden ser efectivas. ¿Qué quiere decir con esto? Que vos tengas el dinero. Primero que tengas el dinero. Y segundo que a ellos les sea más rentable. Si es más rentable invertir en fútbol, invertirán en fútbol y no en vacunas contra determinada enfermedad. ¿Me entendés? Es decir, estamos ante un sistema que es totalmente irracional. Y bajo estas irracionalidades nos han llevado a estas irracionalidades, como decir que cualquier ser humano, por el simple hecho de vivir, debe 80.000 Bueno, dólares. y esa- dólares esa- a título de nada. ¿A título de qué? Esa producción planificada, ¿quién la podría regular? Bueno, en principio, bajo manera transicional, un gobierno de los trabajadores, un Estado obrero. ¿Entendés? De todos modos, ahí a mí me hace ruido cuando vos me... Digo, no está bueno este debate, porque a mí el Estado obrero no gobierna nunca a los obreros. Es decir, siempre termina gobernando una burocracia que por lo general es pequeño, por lo general es de clase media, que asume, digamos, un rol autoritario, un rol, digo, esto según la historia, según dictamina la historia, yo entiendo la diferencia, que esto también ameritaría otro programa, de la discusión entre socialismo en un solo país y internacionalismo, que ocurrió en la primera experiencia de Estado obrero, ¿no? En la Unión Soviética, pero no obstante ello, me parece que hay una lógica de clase, que los trabajadores no llegan nunca, o sea que es una especie de entelequia, es una excusa. Me parece que hay una ideología ahí, o sea, hay como una falsa conciencia para decir, bueno, gobiernan ustedes, pero gestionamos nosotros y los fusilamos nosotros, ¿no? Como que, digamos, ¿es posible eso? ¿Hay posibilidad realmente de hacer Mira, yo creo que eso ameritaría, digamos, una discusión una discusión muy profunda, digamos? muy profunda, porque está bien, digamos, que estamos ante casos de revoluciones que han empezado de determinada manera y después se han burocratizado y se han ido degenerando. Acá esto lo explica bien Trotsky en varios libros, Claro, habla de la escasez, del entonces accidente histórico, habla del aislamiento. del aislamiento, de la escasez del desarrollo de las fuerzas productivas y que por lo tanto sí o sí tenés que poner un gendarme porque si no la gente se está matando. Y hay que ver, digamos, si en esas condiciones, en las condiciones de una China feudal, de una Rusia feudal, si en las condiciones Una actuales Cuba campesina. de una Cuba campesina, vos estás en un país que le puede darle de comer a 40 millones de personas, es decir, no es la misma situación. Pero de todos modos no deja de ser, digamos, no deja de ser, digamos, una teoría, porque ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Ahí no lo sabemos. No lo sabemos, La verdad es que no lo sabemos, pero no, tenemos... pero hay que tener algún programa, es decir, hay que tener algún plan B. Porque esto se va Sí, al tacho. Si yo lo que veo es que se va al tacho, y no me quiero quedar con que se va al tacho, nos suicidamos en masa y se acabó el problema. Se va el tacho, pero a ver, partimos de un principio, es decir, nosotros no analizamos la comuna de Saturno, estamos analizando la comuna de París. Claro. ¿Me entendés a lo que voy a decir? Partimos de la realidad, de la experiencia histórica concreta. De ahí, Analizamos el Estado soviético, de ahí, ¿cómo nos va a llevar? ¿Cómo va a ser una revolución? ¿Cómo, es decir, qué, me entendés? Es decir, si incluso yo acabo de mencionar todas estas medidas, no haya que tomar medidas de mínima y no necesariamente de máxima, ¿se entiende? Bueno, esas cosas las va a ir diciendo la historia, pero nosotros partimos de un punto. En este sentido yo creo que, digamos, no estoy de acuerdo con lo que vos decís, de que necesariamente va a ir una burocratización y bueno, alguien tiene que dirigir, eso es algo, digamos, básico. ¿Vos crees, vos crees en la necesidad de construir partidos? Obviamente. Claramente. Sí, Okay. exactamente. Es que él lo ha demostrado la historia, hasta que la historia
no supere esto y no diga, bueno, existen otras formas de organización, nosotros en la historia estamos parados acá, después el tiempo lo dirá. Pero bueno, yo creo que esto es el mensaje que hay que dejar a la gente, que yo por lo menos le quiero dejar. La necesidad de discutir, que uno tenga una idea en general hacia dónde quiere ir, no anula la discusión. No, claro, no. La gente también tiene que decir, bueno, qué es lo que desea. ¿Entendés? Por ejemplo, hay una discusión de las jubilaciones que quieren meter ahora estos liberales, la jubilación de reparto, que es deficitaria, que ya no da más. Supongamos que sea así. Tiene la privatización. Que venís a la CFJP, que ya en Argentina resultó Y en un Chile fracaso también, absoluto. fueron un fracaso en todo el mundo. En Italia también, han fracasado. Sirve para colocar deuda en realidad. Es decir, sirve para Y para financiar. especular, porque en realidad sobre las jubilaciones se monta toda una especulación a través de los bancos. Pero supongamos que sea cierto, que hay un déficit porque cada vez hay menos gente que labura, hay gente cada vez más jubilados, porque viven más, entonces vos tenés una brecha. Bueno, le corresponde a la sociedad decir cómo quiere resolver este problema. ¿Qué quiere sacrificar o qué no quiere sacrificar? ¿Dónde quiere poner el dinero? ¿Dónde no? Porque la solución no puede ser laburar hasta los 80 años. La solución no puede ser, no, bueno, vos porque sos ama de casa, no, vos, ¿se entiende? Entonces, eso lo tiene que decir la sociedad. ¿Qué cosas quiere sacrificar? ¿Dónde quiere para seguir sosteniendo un derecho básico que es no trabajar hasta el día que me muera, sino trabajar hasta un punto y después merezco una vida digna porque justamente estuve 30 años laburando? Entonces, que uno tenga una idea general no deja de ser una idea general. Entonces, acá es la gente la que tiene que decir qué tipo de sociedad queremos, qué sacrificio vamos a hacer, qué sacrificio no queremos hacer. ¿Quién paga el costo? ¿Quién paga el costo? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Y quiénes vienen a representar esas voluntades? Claro, En forma de gobierno. Eso es fundamental. No sé quiénes tenemos acá que se esté proyectando. Bueno, yo sí mira, creo. Él creo que le dio en la tecla. Pero yo sí creo, Con que es eso. el Frente de Izquierda, que tendrá sus limitaciones, que tiene sus discusiones al interior, que tiene incluso sus diferencias, pero yo creo que ese polo político existe. Y para mí, ese polo político es el Frente de Izquierda. Vuelvo a insistir, la realidad se presenta como es, no como uno quiere. Si uno lucha sobre lo que existe. Es Bueno, decir, pero con también, esa lógica, el Frente de Izquierda sacó muy pocos votos, lo cual, digo, no es que uno tenga expectativas en las elecciones, digo, porque para hacer estas transformaciones claramente una elección no lo va a permitir. El caso de Salvador Allende, digamos, esto es testigo, y es más que un testimonio. Es decir, el tipo ganó por las elecciones cuando empezó a nacionalizar, empezó a hacer esto que vos planteabas, golpe de Estado, sabemos lo que pasó del 73 en adelante en Chile. Entonces, sí, pero Allende no llamó a la clase obrera a defender el gobierno también. bueno, fue un proceso, lo que pasa es que Allende estaba totalmente acicateado, es decir, de hecho él lo eleva a Pinochet como jefe del ejército, digo, no, también ameritaría todo un debate y una discusión. Ahora, lo cierto es que a mí me parece que por más que vos llames a defender una clase obrera sin experiencia militar, desarmada, por eso yo insisto en este punto, a mí me parece que la alternativa, yo no naturalmente, pero hoy por hoy les creo de izquierda, no considero que eso. Es más, yo creo que la izquierda se ha diluido en el oscurantismo. Yo creo que la izquierda hoy se ha diluido en los movimientos feministas, de tercera ola, en general, En general. Vos fijate, todos los actos, todas las propuestas de Pitro, la de Romina del Pla, de Del Caño, todo va en relación a los derechos de la mujer, que supuestamente están avallazados por el patriarcado, y volvemos a la premisa inicial. Entonces, se han corrido y ahora están haciendo algún esfuerzo. Si uno lee los periódicos de Izquierda Diaria y demás, no es como intentan, ¿no?, empezar a reencauzarse, pero por un periodo, hace un par de años a esta parte, habían perdido el norte, me parece, esto es una apreciación personal, digo, yo por algo no estoy en izquierda, ¿no?, claramente, y me parece que la izquierda también tiene una visión anacrónica respecto al rol de las Fuerzas Armadas y respecto a las Fuerzas Armadas al día de hoy. Me parece que la izquierda desacredita a las Fuerzas Armadas a priori, o sea, tiene una posición hasta metafísica, ¿sí? Posición a priori, trascendental, no trascendente. ¿Sí? Lo trascendental es aquello que está de antemano, ¿sí? Ontológica, te diría, y me parece que ahí comete un grave error. Me parece que no pudo ver, primero, que los muchachos que entran a la policía no son la policía de camps,
y que los muchachos trabajadores que se meten al ejército o la prefectura, porque no tienen laburo en mucho, te digo en un 70%. No tengo datos, esto es una opinión mía, en un 70% de gente que no tiene trabajo y, te digo, en provincias como Santiago del Estero, Formosa, que si vos no trabajás, no sos docente o no sos policía, te morirías. Bueno, una vez ahí adentro terminan trabajando como una institución. No necesariamente, bueno, como un arma, como siguen siendo de herramienta de represión de los trabajadores. O sea, de alguna manera, en términos teóricos sí, pero por la historia dinámica, me parece que la izquierda debería darse un trabajo, ¿sí? Pero lo rechaza de plano por una cuestión ideológica. ¿Sí? Habría que hacer un trabajo sobre esos sectores. Te pongo un caso, el caso de Chávez, independientemente de lo que fue el chavismo. ¿Sí? Chávez en el año 92 hace un golpe de Estado, fracasa, contra un gobierno ultraliberal que tomaba medidas sanguinarias contra el pueblo venezolano, y hace todo un trabajo en el ejército. Y a Chávez lo bancó el ejército. Y a Chávez, si no lo bancaba el ejército, Chávez lo desaparece en el 2002, muchachos. Pero no sé cómo es la historia militar en Venezuela. Acá la conocemos. No, pero digo, justamente, al haber hecho un trabajo en el ejército, al ganarse autoridad sobre los tipos que tienen las armas, el monopolio de la violencia del Estado, una parte son las armas, otra parte la ideología, pero digo, eso permitió que el régimen, lo que pasa es que las limitaciones del régimen eran de tipo programática, tipo ideológico, ¿no? La Quinta Internacional, por eso, otro tema a desarrollar el chavismo, pero me parece que sin las Fuerzas Armadas, yo por eso no creo en la izquierda, realmente, no me considero un tipo, por ahí sí me considero de izquierda porque estoy del lado de los oprimidos, soy un trabajador, digo, y la palabra, los conceptos izquierda-derecha viene de la Revolución Francesa, ¿sí? Los sectores más progresistas se sentaron a la izquierda de la mesa y los sectores más reaccionarios a la derecha, pero digo, viene de ahí, pero no, ni milito en la izquierda y no tengo expectativas en una izquierda que se ha diluido en un oscurantismo, digamos, afines al imperialismo, y que ha sostenido en su retórica, en su discurso, que el problema del patriarcado, digo, realmente. O sea, mencionaban al capitalismo, ahora te paso la palabra, sí, Walter, sí, pero digo, yo particularmente considero que los países emergentes, ya no tercermundistas, porque ya no existen los polos, ¿entiendes? Digo, pero los países emergentes, la salida, primero, una asamblea constituyente nacional, libre y soberana, con toda la fuerza. Y me parece que habría que empezar, y ahí tienen que estar las Fuerzas Armadas, con voz y voto. Ahí tiene que estar la policía, tiene que estar la prefectura. Son ciudadanos. Y muchos, te digo, en un 90% son emergentes de la clase obrera. Entonces, digo, hay que explotar esa lógica de clase en buenos términos, y tienen que tener voz y voto, tienen que participar, y tenemos que discutir. Y utilizar esto que nos lega esta burguesía agroindustrial, patricia, ¿sí? Sobre la base del genocidio, este Estado moderno, liberal, y utilizar en cada provincia, en cada municipio, organizarnos y discutir, bueno, hacia dónde queremos ir. Sobre la base de programas, obviamente, bueno, yo tengo un programa, propongo esto, la izquierda propone esto, el PJ va a proponer eso. Bueno, discutamos la sociedad en una instancia, pero me parece que no se puede, o sea, pretender una revolución a la soviética, hoy, con las redes sociales, con los bombardeos de información, yo lo veo prácticamente, por más crisis que haya, veo muchas más posibilidades del fascismo en esos términos que de una revolución proletaria y socialista, como dicen los libros. Entonces, yo apuesto, para mí es un modelo, el de Libia. O sea, yo realmente estoy jubilado, digo, que lo que ha logrado Libia a partir de su revolución, en 1969, con Gaddafi a la cabeza, un estándar de vida, es decir, no había boletas de luz, un porcentaje de las regalías del petróleo iba directamente a una cuenta tuya, y te abría el gobierno y era tuya, vos te casabas, tenías tu vivienda. Si vos querías estudiar una carrera que no estaba contemplada dentro de la estructura educativa libia, te financiaba el Estado y te pagaba los estudios en Francia, en cualquier país donde estás en esa carrera. Es decir, y un subsidio mensual. La menor tasa de mortalidad infantil, en toda África, incluso menor tasa de mortalidad infantil que en Alemania. Digo, estos son datos que los pueden recabar, búsquenlo, está todo en internet. No es casualidad que Norteamérica se haya, digamos, haya fogoneado la famosa primavera árabe,
Primavera tuvo muy poco y ahí la izquierda saludó digo, por eso la izquierda ha cometido, a mi entender, Mirá, graves errores, pero digo, si uno coteja, por lo menos como transición, y hoy plantearse una salida en términos rojos, Mira, almirante, yo quiero me parece que yo quiero decir lo siguiente, mira. me parece una entelequia, me parece que queda bien para los pasillos de la UBA o de la UNA, pero digo, ¿no? Mira, no, yo considero lo siguiente. Bueno, no, primero no coincido que la izquierda se haya vuelto oscurantista. Sí creo que hay una enorme cantidad de debates, una enorme cantidad de disputas. Me acuerdo que, no sé si vos te acordás, creo que fue en el 2014, cuando hubo un paro de gendarmería, de prefectura, que exigían un salario igual a canasta familiar, hubo todo un debate en la izquierda sobre qué hacer, si apoyar, no apoyar, si apoyar la sindicalización, si no apoyar la sindicalización. Es decir, lo que hay, bueno, son debates. Fue timorata la izquierda en ese momento. Bueno, está bien, puede ser, pero lo que sí es que hay que ir a la evidencia histórica. Porque lo que la evidencia histórica demuestra es que cada vez que ha habido crisis enormes del sistema, lo primero que se resquebraja, cuando se resquebraja el Estado, cuando las crisis producen rupturas, lo primero que se resquebraja son sus aparatos de seguridad. ¿Entendés? Y tenés el caso de, el caso de Ecuador, pero el caso de los bolcheviques y los soldados rusos que formaban soviets de soldados y que se negaban a reprimir. Y de hecho, la chispa, digamos, una de tantas cosas, digamos, que son los soldados negándose a reprimir, digamos, ¿me entendés? Ahí ya tenés una ruptura. Porque salvo el Estado, con Kronstadt, ¿no? salvo, bueno, pero salvo con algunos destacamentos de cosacos, etc. Pero no, bueno, Kronstadt era lo primero que vos tenés que se quiebra son justamente estas fuerzas represivas. De ninguna manera igual creo que reemplazan la sociedad, y estoy, no sé, vos ponete cuando fue un intento de golpe de Estado, cuando estaba cayendo la Unión Soviética, que la misma gente salía a cubrir los tanques. Digo, acá ha pasado también con... Eso fue en el 91. Con el movimiento Cara Que Pintada. Yeltsin lo claro, entonces sí creo que hay debates, sí creo que... vos dijiste incluso la Asamblea Constituyente, que yo creo que es una de las salidas como una medida transicional, una Asamblea Constituyente soberana, que también está en debate dentro de la izquierda. Lo que sí estoy totalmente convencido es que algún día esta sociedad va a sacar a conclusión de que después de tanto sufrimiento, después de tanta ocupación, después de tanto sufrir, de tantas privaciones, va a sacar la conclusión de que es necesario algo distinto. Va a sacar algún día esta conclusión de que es necesario construir una sociedad bajo nuevas bases sociales. Que uno dice que esta sociedad va a ser el socialismo, pero que sin lugar a dudas, la misma gente va a dar propuestas, la misma gente va a en algún momento sacar esas conclusiones, porque es una necesidad. No existe, es una necesidad histórica. Ninguna sociedad se suicida en la historia. ¿Me entendés? Entonces, cuando está la gente frente a esa necesidad, salen los saltos cualitativos, si querés, en términos dialécticos. Así que estoy viendo que son las 10 de la noche. Yo estoy muy agradecido que vos me invites. Y quería decirle a tu audiencia esto, de que algún día todo esto se va a terminar. A nuestra audiencia. A la audiencia sí, y que va a llegar el día de organizar la sociedad bajo nuevas relaciones sociales. ¿Vieron? Bueno, ojalá, ojalá. Bancamos todos esa movida y nos despedimos A ver, con vamos un a... tema. Esto de... Che, bueno, Walter, yo la verdad estamos muy agradecidos. No, por favor. Sabíamos que iba a ser un notón. Esto ahora lo vamos a poner en todas las redes, digo, vamos a pasar el reenvío de la repercusión. Pero bueno, realmente fue muy rico. Yo creo que queda abierta la puerta. Acá tenés, cuando quieras. Es más, queremos que vuelva. Dale, listo. Queremos saber si te sentiste cómodo. Sí, a mí me gusta, o sea, yo soy un tipo muy estructurado igual, te digo. No estoy acostumbrado al pum pum. Es que nosotros tratamos... Quedaron un montón de temas afuera. Sí, quedaron un montón de temas pero afuera. Bueno,